queríamos sumar una opinión, a una mirada de alguien que haya trabajado el tema de lo que pasa con este momento del país, con líderes autoritarios, con cierto descreimiento en la política. Y está en línea de teléfono Gabriel Bomaro, que es sociólogo, es investigador, es un autor interesante para leer siempre. Acaba de publicar La Era del Hartazgo y tiene la amabilidad de atendernos. Gabriel, ¿cómo estás? Reinaldo 7K te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenos días, Reinaldo. Un gusto saludarte. A ver, queríamos sumarte para pensar un poquito lo que está pasando, ¿no? Uno ve hechos que no han sido, por suerte, graves, pero se empieza a aflorar algún tipo de reacción violenta. Uno podría decir, también hay violencia todos los miércoles cuando reprimen a los jubilados. Es correcto, pero me refiero a esto de pronto le tiro piedras a los que no me gustan o me agarro a piñas en una discusión política. ¿Qué estás viendo vos? Mira, yo creo que si uno, por supuesto cuando uno pone en serie estos hechos de estos últimos días, aparece la idea de una escalada violenta. Quizás hay que mirar caso por caso y, enfrentamientos por carteles o por mesas en facultades hubo siempre, digamos, no es cierto, no es algo nuevo. Y quizás lo más novedoso es esta idea de que el presidente va a ciertos territorios y se encuentra con una hostilidad no solamente verbal, sino que también pasa al acto con cuestiones más violentas. Pero si uno lo piensa desde otro punto de vista, en un contexto tan polarizado como el nuestro, donde ha crecido, además, como bien vos decías, los discursos que fomentan una mirada muy, muy negativa del otro, la violencia tiene mucha mayor o mucha menor intensidad, en todo caso, de lo que podría tener en otros contextos. Todavía Argentina es un país en el que la violencia política está minimizada o está contenida, quizás por la experiencia autoritaria, quizás por cómo ha sido ese tema, procesado en el país. Hay cierto cuidado todavía en las formas. Es cierto que es preocupante cuando empieza a haber hechos, sobre todo con autoridades. Uno puede decir la gran ruptura que significó que apareciera un hombre gatillando en la cabeza de la vicepresidenta hace nada más que 2 años y un poco, ¿cierto? 3 años y un poco, perdón. Generó un cambio, creo yo, ¿no? Generó la idea de que en un contexto altamente polarizado, con proliferación de discursos muy negativos respecto de ciertos líderes políticos, se podía llegar un poco más lejos. En este caso, si se quiere, de personajes más marginales, personajes más lúmpenes, pero en todo caso eso inauguró algo nuevo. Y quizás hay que mirar con más cuidado cuando aparecen estos hechos, pero insisto, como bien vos decías, hay que insertarlos en un contexto en el que llamativamente, por la escalada de la violencia verbal, por la escalada de la descalificación del otro que se ha hecho más común en el país, todavía tienen una intensidad comparativamente baja con otros países donde se asesinan presidentes, se dispara a candidatos, como ha pasado en Colombia hace poco, etcétera. ¿Te parece que puede haber un increscendo en esto? ¿Qué ves o no? ¿O es algo que es manejable, que va a seguir siendo así, que va a haber incidentes en los actos y en las marchas, pero que no desborda? No lo sé, la verdad. Yo creo que no hay, yo creo que no hay un clima de violencia política en Argentina en la actualidad como para que esto escale de esa manera, pero hay un clima de violencia simbólica que, nunca sabemos, entre la palabra y el acto hay un hiato muy grande, pero si uno mira, si uno sigue el lenguaje mediático, por ejemplo, en el último tiempo, es muy llamativo cómo se naturalizó la idea de que un periodista, un comunicador de cualquier tipo, use palabras, súper agresivas. Insulte. Sí, insulte, pero además de usar, la idea de
usando cosas más de un lenguaje más compadrito, si querés, de la calle, ese lenguaje de la calle compadrito aparece hoy como un lenguaje de la conversación pública, para decirlo de cierto modo. Y eso, bueno, yo creo que es preocupante, puede generar ciertos pasajes al acto. A mí no me parece que estemos en la antesala de un clima de más violencia generalizada, pero por supuesto estos son todo puede cambiar, ¿no? Gabriel, ¿cómo te va? Federico ya te saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Federico? Recién hablabas de esto del lenguaje compadrito. ¿Vos lo ves como algo que, sobre todo los comunicadores y los políticos, toman ese lenguaje de la calle para mimetizarse justamente con la gente, o al revés, la gente se siente legitimada porque es el de arriba el que lo empieza a utilizar? A mí me parece que lo principal es lo segundo. Yo creo que sin duda Milei encarnó una bronca popular de muchos sectores muy grande con los políticos, con la casta, y esa performance pública de esa bronca fue parte de su potencia como líder político, y es parte de lo que explica por qué llegó tan inesperadamente, de donde vino, a un lugar tan alto. Me parece que la lección que toman de eso políticos, comunicadores, es una especie de idea de que ahora lo que sirve, lo que rinde políticamente es hablar de ese modo, es ser agresivo, y una idea que estamos viendo también en otros países. Ahora uno ve Estados Unidos, por ejemplo, el gobernador demócrata de California aparece con una especie de lenguaje anti-Trump, también crítico, corrosivo, aparece como esta idea de que hay que oponer una fuerza igualmente agresiva a lenguajes agresivos. Esa escalada, yo creo que va de arriba hacia abajo, que habilita probablemente lenguajes más agresivos desde abajo. Pero insisto, en un país como el nuestro, hasta ahora, en la tradición reciente, hay una cierta apaciguamiento, por lo menos, del acto violento que nos protege. Eso puede cambiar, por supuesto, y sería emparentarnos con otros países en los que se saldan cuestiones políticas por esos métodos violentos, ¿no? ¿Qué tal, Gabriel? Walter Garbarino te saluda. ¿Qué tal? Y en el sentido de lo que estás planteando sobre esta cosa de que viene de arriba para abajo y tener como un lenguaje más compadrito y demás, ¿cómo estás leyendo la decisión que adopta Javier Milei el último tiempo de ya no putear? El mismo, cada vez que se va, trata de frenar y dice, yo me prometí no insultar más. ¿Está notando el presidente que hay un hartazgo en la era del hartazgo? Bueno, ese es un gran punto, porque uno puede decir, el hartazgo lo que supone es que vivimos también tiempos de paciencia social muy corta, ¿no? Uno puede pensar que los presidentes asumen con gran popularidad, con gran esperanza, y eso se termina muy rápido. Yo creo que probablemente el gobierno percibió que en su propia base social una parte pequeña, un núcleo duro pequeño se envalentona con la cuestión más compadrita, y una gran parte de sus votantes cada vez se incomoda más con eso. Por supuesto, cuando inicia con el ímpetu inicial, parece ser que esa es la fuerza de ruptura con lo anterior. Cuando vos gobernás, cuando te volvés un poco casta ya, un poco establishment ya, y cuando los problemas cotidianos empiezan a estar ligados a tu performance, quizás hasta para parte de esa base social se vuelve cansador, se vuelve fatigante escuchar un presidente que permanentemente enfatiza ese lado más agresivo. Quizás eso haya jugado como en un cálculo en moderar, porque no olvidemos que esa dimensión es clave. Milei es un gran performer y creo que tiene esa capacidad de trabajar su performance en público bastante estratégicamente como buen líder de este tiempo, ¿no? Gabriel, muchísimas gracias por atendernos. Queríamos sumar tu reflexión a este tema. Por favor, un placer. Muy amable.